empezamos como siempre en la época de la colonia, ¿no? En la época colonial no existía un sistema de educación formal, sino que era todo, diríamos, bastante amateur, bastante informalizado. La enseñanza la tenía en su poder más que nada las distintas órdenes religiosas. Acá en la Argentina en particular había una orden que, digamos, acaparó todo el área educativa, que eran los jesuitas, ¿sí? Vos habrás escuchado nombrar, Manu, de las reducciones que ellos tenían en el norte, por ejemplo, esa que queda cerca de Cataratas, la de San Ignacio. Uh-huh. En Córdoba también han quedado muchas de esas reducciones que eran para, más que nada, lograr cristianizar a los indígenas por las buenas, ¿no? Porque por las malas estaban las armas. Y también eran grandes centros de enseñanza. De hecho, la primera universidad que existió en el país la crearon los jesuitas en Córdoba en el año 1622. De ahí, Manu, el dicho de que Córdoba es la docta, ¿no? Docta viene de doctora. De alguna manera fue la institución matriz, fue la precursora en la enseñanza universitaria. Así que la Universidad de Córdoba ya tiene 4 siglos prácticamente. Una historia larguísima, ¿no? Larguísima. Los cabildos también fueron centros difusores de las primeras enseñanzas, se contrataban los primeros maestros, que era un poco extraño, porque más que maestros se le daba un rol muy importante a la crianza, no tanto al aspecto pedagógico, sino a aprender las buenas maneras, las buenas costumbres. Estaba todo mucho más ligado a lo moral. Y lo que más importaba era aprender las famosas 4 operaciones básicas, ¿no? Los libros con los que se podía enseñar eran muy estrictos y tenían que ser visados por la Iglesia Católica. Todo libro que figurase en el índex, que eran los libros profanos, estaban prohibidos. Por lo tanto, era una educación muy moralista y fuertemente influenciada por lo religioso, ¿no? Por ejemplo, en la etapa final de la colonia, ya cuando había empezado toda la época de la Ilustración, había ocurrido la Revolución Francesa, ya es como que se toma una conciencia de que el Estado tiene que profundizar en el ámbito educativo y tiene que tratar de hacer una educación lo más universal posible en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, uno de los que tempranamente tomó conciencia de eso fue Manuel Belgrano, de quien habíamos hablado anteriormente. En el Río de la Plata fue uno de los principales luchadores por consolidar un primer sistema educativo en lo que aquel entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Por ejemplo, Belgrano creó desde el Consulado de Comercio las primeras escuelas técnicas y de navegación. Y, por ejemplo, el primero en insistir en la educación de las mujeres. En esto, por ejemplo, era acompañado por Mariano Moreno, que preveía, para una vez consolidada la Revolución de Mayo, empezar a trabajar más de lleno, porque sabía muy bien que en la educación estaba el futuro. Que es una frase, fíjate, Manu, ¿no? Cómo se repite de generación en generación, ¿no? Exacto, pensando en el futuro, totalmente. Pensando en el futuro, pero después muchas veces las políticas van a contramano de eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, más tarde, cuando llega la etapa de la independencia, cada provincia es como que reasume su propio sistema educativo. En Buenos Aires, por ejemplo, fue muy importante para esto la figura de Bernardino Rivadavia, ¿sí? Rivadavia, además de ser el padre de la deuda externa, de ser el primer presidente que tuvo el país, también fue el principal impulsor de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que hoy en día es la más grande y la más importante del país, que tuvo como fecha de inicio el año 1822. Así que ahí ya tenemos... O sea que de Rivadavia hay un puntito a favor de Rivadavia. Sí, Rivadavia, que es un prócer sumamente polémico en muchos aspectos, en eso, digamos, como que fue todo un precursor. Es que Rivadavia estaba muy influenciado por todo lo foráneo, ¿no? Él había estado de gira en Europa y se había enamorado de un sistema pedagógico que estaba en boga en ese momento, que era el sistema lancasteriano, y quería aplicarlo al Río de la Plata, ¿no? Entonces, él fue el impulsor de la creación de la UBA, ¿no? Más tarde, mire usted, Rosas, que estaba siempre asociado, ¿no?, con los sectores populares. Bueno, al parecer, por fuerza de las circunstancias, Rosas tuvo que
hacer frente a la invasión anglo-francesa del año 1838, el bloqueo del puerto, las finanzas empezaron a estar en rojos y fue el primero en aplicar un ajuste al área educativa. Así que don Juan Manuel de Rosas, alias el restaurador de las leyes, fue el primero en arancelar la educación. Las universidades seguían siendo públicas, pero ahora los alumnos debían pagar una cuota para educarse, ¿no? O sea que ahí tenemos lo que primeramente podemos decir un ajuste presupuestario, ¿no? Exacto. Estamos hablando del año 1838, ¿sí? O sea que ahí ya empieza un poco esto de cuál es el deber del Estado respecto a la educación, ¿no? Más tarde empiezan a aparecer figuras que van a intentar fortalecer el ámbito educativo. Por ejemplo, hay una mujer que nosotros habíamos mencionado en aquel lejano, ya hoy en día, primer especial que hicimos en el mes de marzo, que fue Juana Manso, ¿sí? Juana Manso fue una de las primeras mujeres luchadoras para que su género recibiese una educación a la par de los hombres. En aquel momento no existían, por ejemplo, las escuelas mixtas, y a las mujeres se le daba una educación informal en bibliotecas o quedaba reducida al ámbito doméstico, ¿no? Las instituciones solamente recibían hombres. Entonces Juana Manso fue una de las precursoras en insistir que a largo plazo su prédica tendría efecto, ¿no? Las escuelas mixtas. Y más tarde, obviamente, si hablamos de educación, ¿cuál es el prócer de cabecera relacionado con eso? Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? El padre de las aulas, como ha quedado para la historia. Obviamente vamos a hacer la semana que viene probablemente un especial de Sarmiento, y además de ser el padre del aula, Sarmiento dejó una vida pública muy rica, con muchísima tela para cortar, con muchos aspectos para cuestionar también, ¿no? Es más, muchos ponen en jaque si realmente se trata de un prócer tan venerado como fue en la historia argentina, o si también merece ser puesto en cuestión muchas de sus actitudes, ¿no? Bueno, la cuestión es que Domingo Faustino Sarmiento, si hay algo que no se puede dudar, es su rol esencial en la articulación de un sistema educativo nacional, ¿sí? Con Sarmiento fue enorme la creación de nuevas escuelas que existió en el país. El presupuesto educativo, por ejemplo, hoy en día, que está muy por debajo de los 2 dígitos, bueno, que en aquel entonces era superior al 35%, ¿sí? O sea que imagínate todo lo que puso el Estado por la creación de una red de escuelas, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, tenía la idea de fomentar un sistema mucho más profesional desde el punto de vista de la formación docente también. Por ejemplo, Sarmiento... Claro, porque hasta el momento, digamos, donde digamos, los que eran profesores, ¿no? O maestros, en ese momento, ¿dónde se perfeccionaban? ¿Cómo era el sistema? Es que no tenían formación no propia. Había, salvo alguno que iba a Europa y hacía algo, digamos. Totalmente, y si no era simplemente por leer libros o tener un acceso a la cultura un poco mayor, ¿no? O sea que, digamos, por eso mismo estaba mucho menos profesionalizado, por eso mismo hay un antes y un después de lo que va a hacer Sarmiento, porque Sarmiento va a crear las primeras escuelas normales. Las escuelas normales, la primera funcionó en Paraná, en 1870, era el ámbito de formación docente. Sarmiento trae el famoso y legendario grupo de las 13 primeras docentes norteamericanas que van a tener la función de formar a las docentes criollas, ¿no? Para que después ya tengan un método de enseñanza que esté estructurado. Se instituye, por ejemplo, la gradualización de los aprendizajes, que antes era mucho más, o sea, digamos, los grupos no se armaban por grados ni por edades, sino que era en un mismo aula enseñar a chicos muy distintos que venían con trayectorias muy distintos. Bueno, ahora la idea era formalizar eso y que también exista un sistema verdadero de estudio. Por ejemplo, un dato curioso es que la primer docente que trae Sarmiento al país
muere de fiebre amarilla, ¿sí? ¿Te acordás que nosotros habíamos hablado en el encuentro pasado sobre la guerra del Paraguay, ¿no? Sí. Y habíamos dicho que surge un brote de fiebre amarilla en Buenos Aires. Bueno, ese mismo brote de fiebre amarilla termina cobrándose como víctima a la primera docente norteamericana que trajo Sarmiento. Por ejemplo, también se va a crear una primera red a nivel nacional de escuelas que son del Estado argentino. O sea que se empieza a insistir con esta idea de que las provincias no tienen que tener un sistema de educación autónoma, sino tiene que existir un sistema a nivel nacional creado por el Estado argentino. En ese momento, en la etapa de Sarmiento, la etapa conocida como la de los 3 presidentes liberales, que son Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se crean las primeras instituciones a nivel nacional y también se crean entonces escuelas creadas por el Estado argentino, no más por el Estado provincial, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que se insiste es que el cuerpo docente esté integrado por mujeres. Se considera que la mujer es esencial porque de alguna manera desarrolla también sistemas de crianzas, ¿no? Y es más, el sistema primario se cree que debe estar a cargo de mujeres y el sistema secundario, como no existían profesores formados, se dejan en manos de profesionales. Y la mayoría de los profesionales en ese entonces eran hombres. Por lo tanto, la educación primaria queda en manos de mujeres, la educación secundaria en manos de profesores primariamente varones, ¿no? Más tarde, cuando Sarmiento sea ministro de Educación de Julio Argentino Roca, se van a crear las primeras tratativas para crear la primera ley de educación nacional que duró más de 100 años y que se la llamó la Ley 1420. La Ley 1420 tiene 3 características que la van a hacer única. Establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. O sea que acá ya van de lleno a alfabetizar a todo un país, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de ser laica trajo un revuelo sumamente importante con la Iglesia, ¿sí? Claro, en esa época. En esa época, ya desde la época de la colonia, se consideraba como que la educación esencialmente debía estar en manos de los religiosos. Bueno, ahora el que se encarga de eso es el Estado por esta ley, y por el otro lado, el hecho de ser gratuita y obligatoria también abría las puertas a la incorporación de otras capas de la población que en ese momento no estaban incluidas dentro del sistema educativo, ¿no? Hoy hablábamos del Día del Inmigrante. Bueno, ese sí que fue un gran desafío para la Ley 1420, ¿sí? Porque en ese momento era impresionante las oleadas de inmigrantes europeos que estaban llegando a la Argentina. La mayoría no conocía el idioma, no conocía nuestras tradiciones, no conocía nuestra historia. Entonces era un gran desafío para la escuela pública el hacer de esos italianos, turcos, franceses, alemanes, ingleses, convertirlos en ciudadanos argentinos, ¿sí? Bueno, han quedado muchas anécdotas de esa época, ¿no? Por ejemplo, relatos de chicos que venían de Alemania y que era aprender el idioma castellano prácticamente a los golpes, ¿no? No había ninguna mediatización de los aprendizajes, tenían que adaptarse. Estaban autorizados los castigos físicos dentro de las escuelas, ¿no? Uno ha escuchado relatos muy antiguos del famoso puntero, ¿no? Sí, y no tantos años atrás. Y no tantos años atrás. Uno habla con sus abuelos y contaban que los ponían de rodillas sobre trigo, en el ¿no? en el esquinero del salón. Tal cual, sí, ese sistema educativo basado más en el miedo que en el respeto en muchas áreas, ¿no? Bueno, lo que sí no se puede dudar es que la Ley 1420 tuvo un éxito enorme en cuanto a alfabetización. Argentina en esa época, junto con Uruguay, eran, pero por varios cuerpos de ventaja, los países más alfabetizados de América Latina, ¿sí? Por ejemplo, también a principios del siglo XX se empiezan a multiplicar las universidades por todo el país. En las ciudades más importantes, por ejemplo, en Santa Fe surge la Universidad Nacional del Litoral, en Tucumán la universidad más importante del norte,
empiezan a difundirse por todos lados. Pero va a ser justamente en Córdoba, donde los jesuitas habían fundado la primera universidad en el año 1622, cuando en 1918 va a surgir un hecho fundamental para la historia de las universidades en la Argentina. Desde Córdoba va a surgir la primera reforma universitaria que, aunque te parezca mentira, Manu, los argentinos que muchas veces nos creemos que somos precursores en cosas negativas, bueno, también lo fuimos en cosas que fueron grandes avances a nivel mundial, porque la reforma universitaria argentina va a ser copiada en varios lugares, por ejemplo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Y qué tiene de novedoso esta reforma universitaria? Que va a crear un cogobierno universitario, es decir, se va a separar a la universidad del gobierno político. Por ejemplo, los docentes van a acceder solamente por concurso de confrontación y antecedente. Los estudiantes y los profesores van a tener poder de decisión en el manejo presupuestario y de los órganos de gobierno universitario. Es decir, va a haber una democracia plena en el ámbito universitario, ¿sí? Digamos que la política estaba totalmente ligada y también la religión en ese momento, entonces esto buscaba despegar a esas dos cosas. Totalmente. Hacer de la universidad una isla entendida en el buen sentido, que no esté sujeto a cambios a nivel político o a nivel religioso, ¿sí? Que la universidad exclusivamente se maneje a generar nuevos conocimientos y nuevos profesionales, ¿no? Por eso mismo la Universidad Argentina fue sinónimo de educación de calidad durante mucho tiempo, ¿no? Más tarde, en época ya en 1943, cuando ocurre el segundo golpe de Estado del siglo XX, esta época conocida como si se quiere, la edad de oro de la universidad, va a ser, digamos, reemplazada por una nueva educación que va a ser religiosa. Es decir, que este golpe de Estado, con los militares al poder, va a restaurar la educación religiosa. Más tarde, fruto de este golpe de Estado, se van a generar elecciones que van a ser ganadas por Perón. Perón va a asumir el gobierno en 1946 y va a mantener la educación religiosa. Es decir, que el peronismo no va a volver atrás con esa medida hasta el conflicto de Perón con la Iglesia en la segunda presidencia, donde Perón, por esta pelea, vuelve a restaurar la educación laica, ¿sí? Pero durante ese tiempo fue una educación de tipo religiosa. Y esto Perón lo usaba, digamos, como no quería pelearse con la Iglesia por el peso que tenía, un poco de eso también. Un poco de eso, y también quienes se educaron en esa época recordarán el fuerte adoctrinamiento político que tuvo el peronismo desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, los libros de textos con los que se enseñaba a los niños hoy en día serían considerados una abierta y terrible propaganda política, ¿no? Claro. Por ejemplo, Evita me ama, con eso se enseñaba a leer a los chicos, lo cual era considerado obsceno, ¿no? Sobre todo por la oposición política, por el tema de que era un abierto adoctrinamiento político. En la universidad también pasaba más o menos lo mismo, porque los profesores universitarios tenían que ser afines a la ideología del peronismo, o sea que había un control político muy fuerte. Por eso las universidades eran un centro de oposición muy fuerte al peronismo, y los estudiantes universitarios eran vistos como enemigos por parte del peronismo, ¿no? Sin embargo, el peronismo tuvo el hecho positivo de generar una enorme cantidad de nuevas escuelas, la creación de la rama de educación técnica, en el caso de las secundarias, y la creación de las primeras UTN del país, ¿sí? El peronismo era un proyecto político que ponía mucho énfasis en la industria y la tecnología, y por eso necesitaba profesionales fuertemente formados por eso. Por ejemplo, el polo de desarrollo tecnológico más grande que existe en el país fue creado en Bariloche por Perón, y hoy en día recibe el nombre de Instituto Balseiro, ¿no? Ahí salen los grandes cerebros del país. O sea que el peronismo tuvo luces y sombras en lo que hace al aspecto educativo, ¿no?
en todo este tire y afloje sobre si la educación debía centrarse más con un carácter laico o con un carácter religioso, le va a estallar, si se quiere, ese debate en las manos al presidente Frondizi en el año 1958, donde él sanciona una ley de enseñanza universitaria libre. ¿Qué quería decir una ley de enseñanza universitaria libre? Que esto abría las puertas a que instituciones privadas pudiesen dar títulos profesionalizantes. Por eso mismo empezaron a surgir en la Argentina las universidades privadas. Por ejemplo, una de las primeras fue la Universidad Católica Argentina, ¿no? Y todas estas que vemos ahora, la Universidad Siglo XXI, bueno, en Bahía Blanca lo que es el Juan XXIII, toda esa clase de universidades, de instituciones, la mayoría religiosas, empezaron a proliferar por todos lados y causó un fuerte rechazo desde el punto de vista público. Es más, Manu, hay algo muy, muy loco de esta situación, que Silvio Ricieri Frondizi, que era el hermano del presidente Arturo Frondizi, era el decano de la Universidad del Litoral y fue el principal opositor a la ley de enseñanza libre, o sea de su hermano, de su propio hermano, ¿sí? O sea que trajo una pelea familiar bastante importante, ¿no? Un par de años más tarde de esto, cuando venga el golpe de Estado en 1966, conocido como la tristemente célebre Revolución Argentina, el golpe de Onganía, se va a dar uno de los hechos más brutales en la historia de la educación argentina, que va a ser conocida como la Noche de los Bastones Largos. En esa Noche de los Bastones Largos, el ejército y la policía irrumpieron en las universidades que habían sido tomadas, porque se sabía de antemano que Onganía iba a intervenirlas. ¿Intervenirlas qué quiere decir? Que iba a despedir a todos los profesores universitarios e iba a imponer algunos de su gusto, de su ideología. Claro, aquellos que no estaban de acuerdo, digamos, que no seguían las mismas políticas. Afuera. Entonces fueron tomadas por los docentes y por los alumnos, que sabían el peligro que eso podía llevar en su propia formación, ¿no? Es decir, reemplazar una educación de excelencia por una totalmente politizada, ¿no? Entonces eso generó un brutal ataque a esas universidades que habían sido tomadas y, por ejemplo, el rector de la UBA, están las fotos de ese entonces, aparecen totalmente con la cabeza sangrante, abollada, estaban reprimiendo a los principales profesores del país, ¿no? Fue una gran locura que inaugura todo un ciclo donde los gobiernos dictatoriales que vinieron de ahí en más vieron a la universidad como una amenaza, ¿no? Siempre los militares le tuvieron muchísimo miedo a la unificación entre estudiantes universitarios y obreros. Veían ahí como un cóctel ideológico sumamente peligroso, ¿no? Por ejemplo, en Francia, 2 años más tarde de la Noche de los Bastones Largos, en 1968, ocurrió el Mayo francés, ¿no? Que fue una gran revuelta estudiantil que acompañaron a los sindicatos. Habían como un aire muy de cambio, muy revolucionario, y entonces, dicho en palabra de los militares, la universidad fue visto como un nicho ideológico a perseguir, ¿sí? Ahí estaban todos los que traían todas ideas extrañas, ideas de izquierda, ideas marxistas. Entonces empezó a haber una represión muy fuerte. De hecho, en la dictadura militar, luego de, si uno toma todas las víctimas, todos los desaparecidos, los primeros en importancia, en número, son los obreros. Pero ahí, abajo, muy cerquita, el segundo grupo de víctimas lo aportó el movimiento universitario, ¿sí? Hubo muchísima cantidad de universitarios desaparecidos y también muchos que lograron escabullirse antes de que venga el golpe, pasaron a formar parte de lo que se llamó la gran fuga de cerebros que se dio en la Argentina entre los años 60 y 70, que son profesionales universitarios sumamente destacados que, al no poder desarrollar sus tareas en libertad e inclusive correr el riesgo de ser encarcelados o desaparecidos, se fueron a universidades del extranjero donde hicieron grandes carreras, ¿no? Bien, así que estos 60, 70 y bueno, y después de ahí en adelante, ¿cómo continuó
el gran problema fue que una vez reanudados los tiempos democráticos en etapas de Alfonsín, luego durante la presidencia menemista, las sucesivas crisis económicas generaron un enorme desfinanciamiento en la educación pública en general y en el ámbito universitario en particular, ¿no? En particular, durante la época del menemismo, donde se aplicaron con más fuerza los ajustes, las políticas neoliberales, se precarizó enormemente el trabajo de los docentes y sobre todo también de los investigadores, ¿no? Eso ocasionó una nueva fuga de cerebros, ¿sí? Cuando se reinstauró la democracia en la Argentina, muchos de estos profesores que estaban en el exterior volvieron al país con la ilusión de crear un sistema nuevo, pero se volvieron a ir ante las perspectivas económicas que fueron bastante terribles, ¿no? Menem impuso, por ejemplo, una nueva ley de educación que se llamó la Ley Federal. Menem lo hizo, copió un sistema que había quedado obsoleto en España, y además lo más grave de todo fue que transfirió toda la órbita educativa nacional a las provincias. Les dijo, que cada provincia se haga cargo de sus propias escuelas, que se financien como puedan, etcétera. O sea que ahí se creó también esto, ¿no? De que hubo provincias que pudieron hacer frente al desafío con mayor holgura, que son las provincias llamadas grandes, y las provincias del interior que tuvieron muchísimos... Ni quiero imaginar si era una provincia opositora. Y obviamente también eso de manejarse con la billetera. Bueno, empezaron todas estas cuestiones de política de financiamiento que nos tiene acostumbrado tan hoy en día, ¿no? Nosotros cuando hicimos el ciclo de presidentes argentinos de la democracia, habíamos dicho que en muchos aspectos las bombas que por así decirlo dejó preparadas el menemismo le van a estallar en las manos a Fernando de la Rúa, ¿no? De la Rúa va a tener que guiar al país en medio de una gran debacle económica, ¿no? Y por ejemplo, en el año 2001 impuso ahí estaba yo estudiando justo un recorte. Vos te acordarás, sí, Manu. Un mes me acuerdo entero de paros. Hubo bueno, es que justamente blanca. Cuando la carpa blanca que había sido inaugurada durante el menemismo y que tuvo su continuidad luego durante el gobierno de la Alianza, duró cerca de 1000 días, ¿no? Sí. Donde los docentes reclamaban por su salario. López Murphy va a ser el ideólogo del arancelamiento de la universidad pública, ¿sí? Lo cual yo estaba en ese momento estudiando en la Universidad Nacional del Sur. Uno, viste que en esa época recién llega del pueblo, como que no entiende mucho ciertas cuestiones de cómo funcionan. Bueno, estuvo tomada cerca de un mes. De hecho, López Murphy se tuvo que ir luego de que las universidades le dijeran que no a su proyecto de arancelamiento, entre otras cosas, ¿no? Más que nada los mercados financieros reaccionaron muy mal a las medidas de López Murphy y entonces se dio marcha atrás, pero la idea era arancelar a las universidades públicas, lo cual hubiese generado que muchos quizás no hubiésemos podido nunca terminar de estudiar. De estudiar, ¿no? Ni terminar, ni otros arrancar. Ni otros arrancar, totalmente, ¿no? Más tarde, con la recuperación económica de la primera década del siglo XXI, por ejemplo, con el gobierno de Néstor Kirchner, se estableció que un 6%, esto se estableció por ley, la Ley Nacional de Educación, estableció que al menos un mínimo del 6% del presupuesto educativo, del presupuesto nacional, tenía que ir al ámbito de la educación y que eso era inalienable, ¿sí? Que esa cifra no se podía tocar en absoluto. También se creó la Ley de Educación Nacional, que vino a reemplazar a la Ley Federal de Educación propuesta por el menemismo. Se crearon nuevos sistemas, como por ejemplo el Conectar Igualdad, y se crearon nuevas becas para el CONICET, ¿sí? El CONICET, de todas maneras, ya en aquella época también se hablaba de que, a pesar de que el CONICET creció en número, el CONICET, para quienes no lo saben, es un sistema de becas que apoya a la investigación universitaria. Bueno, la cuestión fue que muchas de esas becas están muy precarizadas desde el punto de vista de que no generan, por ejemplo, empleos fijos, ni obra social. Eso fue un problema. Y está claro que en el lapso de los tiempos, digamos, ese porcentaje que es por ley
sigue siendo chico, ¿no? O está por lo menos mal manejado. Estructuralmente lo vemos desde hace años, ¿no? Totalmente, ¿no? Que ha sido siempre un reclamo del sector universitario, ¿no? Que eso se ponga en blanco, muchas de esas cuestiones. Más tarde, cuando asumió el gobierno actual de 2015, también ya se empezaron a generar estos problemas, ¿no? De huelgas de docentes prolongadas, falta de presupuesto. Bueno, ahora estamos a septiembre, ahora, y sigue el conflicto. El viernes se reúnen, ¿no? El viernes se vuelven a reunir. Hubo una propuesta por parte del gobierno nacional, pero los claustros de docentes universitarios al parecer lo consideran insuficiente, por lo tanto... Creo yo, más allá de cuál es la ideología política, cuál va a ser el proyecto, ¿no? de cada partido político, creo yo que la educación y la salud, esas dos deberían ser intocables, ¿no? Totalmente. Y vos fijate, Manu, qué extraña que es esa situación, que ese consenso que vos estabas hablando representa a la enorme mayoría de todos los argentinos, ¿no? Cualquiera lo pondría como prioridades. Es más, los políticos suelen hacer campaña con eso, ¿no? Con crear nuevas universidades, con fortalecer la educación, destinar más presupuesto, lo mismo con la salud y los hospitales, los centros clínicos, y muchas veces cuando llegan al poder, sus políticas son muy atentatorias contra esos sectores que supuestamente en campaña dicen querer fortalecer, ¿no? Sí, y lo vemos en la realidad, nada que ver, y además digamos, ahora el fondo, digamos, es un poco el que te pide que recortes, ¿no? Y bueno, ese es un gran problema cuando la soberanía económica queda en duda, ¿no? El hecho de que un gobernante no pueda manejar su propio presupuesto porque queda sujeto a presiones muy fuertes por parte del exterior y que hacen tambalear todo el sistema financiero de un país, obviamente genera un impacto muy negativo en estas áreas que debieran ser privativas de todo lo demás, ¿no? Exacto, número 1, educación y salud. En el mismo lugar creo los pongo, me parece. ¿Y cuántas generaciones debemos agradecer a eso, no? Exacto, se vio una gran movida la otra vez, la semana pasada o la anterior, con toda la gente que estudió en la universidad pública. Cientos de miles de personas manifestándose. No, las redes sociales, la verdad me llamó la atención, increíble. Sí, llama mismo la atención la cantidad de gente que se concentró para esta defensa esencial del derecho a la educación, y por el otro lado también llama la atención la escasa cobertura en ciertos medios de comunicación que la vieron pasar de refilón, ¿no? Sí, como un tema menor. Sí. Y lo último, y para cerrar con esto, uno siempre trata de comparar la situación de su propio país con la de países de la región, ¿no? Y podemos ser unos agradecidos al sistema, aún con sus fallas, con todo lo que uno pretenda ver como negativo. Comparado, por ejemplo, uno suele ver la situación de los estudiantes en Chile, donde, por favor, reclaman que el Estado se haga cargo, que la educación está totalmente, la educación de calidad, ¿no? Exclusivamente sesgada por los sectores sociales más altos. Realmente tenemos que ser unos agradecidos, ¿no? Y vemos los países, ¿no?, que se quejan de esas cosas, y de la salud también, ¿no? Como en algún momento, no sé cómo está hoy Estados Unidos, pero en algún momento, digamos, la salud también. La salud también. Sí, privada totalmente. Sin lugar a dudas. Así que tener un Estado fuerte en esos aspectos, sin lugar a dudas, mejora la condición de vida del pueblo, ¿no? Y pensando en el futuro, más y que pensando nada. en el futuro, sobre todo. Bueno, gracias por toda esta recorrida de la historia de la educación pública en nuestro país. Esperemos que mejore todo. Muchísimas gracias, Manu, y ojalá así sea. Bueno, muy bien, lo encontramos el martes que viene.